Continuamos con este ejercicio de análisis que nos dice: determine el valor de R, o sea la resistencia de aquí, de manera que fluya una corriente de 4 amperes en la resistencia de 80 ohms. Aquí deben de fluir 40 amperes. Pasamos a reescribir el ejercicio y que tenemos la resistencia de 80 ohms donde deben de pasar 4 amperes, otra de 40 ohms, otra de 60, la fuente de 20 amperes y la resistencia que necesitamos calcular. Hay que tomar en cuenta que no tenemos la corriente que pasa sobre esa resistencia y tampoco tenemos el voltaje que pasa sobre esa resistencia. ¿Por qué? Porque para calcular el valor de esa resistencia necesitamos el voltaje y la corriente. Para hacerlo por la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Teniendo el voltaje y la intensidad de corriente, podemos despejar la resistencia y calcularla. Para calcular el voltaje, simplemente nosotros podemos resolver estas dos resistencias, sumarlas y obtener una sola resistencia. Como ya sabemos que resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, así podemos calcular el voltaje de esta resistencia. El siguiente paso sería reducir la resistencia de 80 ohms y la de 40 ohms que están en serie, y resistencias en serie se suman para reducir. 80 más 40 es igual a 120 ohms y el circuito queda de la siguiente manera. Obviamente la intensidad de corriente que estaba pasando sobre la resistencia de 80 ohms, que es de 4 amperes, sigue siendo igual para la de 120 amperes. ¿Por qué? Porque resistencias en serie tienen la misma corriente. Entonces calculemos su voltaje. Tenemos la resistencia de 120 ohms, donde sabemos que con ley de Ohm que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Sustituyendo, tenemos que el voltaje es igual a 120 ohms por 4 amperes. Resolviendo esa operación, tenemos que el voltaje es de igual a 480 volts. Ya tenemos el voltaje de aquí, por lo tanto también tenemos el voltaje de aquí, porque como ya lo había dicho hace un momento, resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Procedemos a calcular la corriente que fluye en esta resistencia. Anotamos el nodo en el que estamos observando y tenemos que entra una corriente de 20 amperes, que es la de la fuente, 20 amperes. Sale una corriente de IR, que es la que estamos buscando, y sale otra corriente de 4 amperes. Hacemos nuestra ecuación sobre ese nodo y tendremos que entran 20 amperes, se suman y salen, que es IR y 4 amperes, o sea se restan, menos IR y menos 4 amperes. Eso igual a 0 por condiciones de leyes de Kirchhoff. Resolvemos eso y tenemos que 20 amperes menos 4 amperes es igual a 16 amperes. Bajamos menos IR y la igualamos a 0. IR está de este lado restando, pasa del otro lado sumando y queda que IR es igual a 16 amperes. Ya tenemos el voltaje y ya tenemos la intensidad de corriente. Ahora procedemos a calcular el valor de la resistencia, donde tenemos que el voltaje es igual a 480 y la intensidad de corriente es igual a 16 amperes. Utilizamos la ley de Ohm para calcular la resistencia. Tenemos voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Despejamos la resistencia y la intensidad de corriente está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Sustituimos nuestros datos y ahora tenemos que la resistencia es igual a 480 volts, eso entre 16 amperes. Resolviendo eso, tenemos que la resistencia tiene un valor de 30 ohms. Y aquí terminamos con el ejercicio.